El acta de la sesión número 1 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los reemplazos permanentes de los diputados señores Jaime Naranjo y Marcelo Chilling por los diputados señores Raúl Saldívar y Juan Luis Castro, respectivamente. Se recibió también las excusas del señor director del CERNAC, indica que el día de hoy se encuentra haciendo uso de día administrativo. En su reemplazo asistirá el subdirector nacional, don Jean-Pierre Couchot. Los reemplazos provisorios para esta sesión, de don Cristal Lavé por don Sergio Badilla, de don Juan Manuel Masferrer por don Van Rieselberghe, y don el señor Rentería por el señor Norambuena. Eso son la cuenta, presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Bien, entonces comenzamos la orden del día. Esta sesión tiene como propósito recibir en representación del director nacional del CERNAC al señor Jean-Pierre Couchot, director nacional, quien expondrá antecedentes respecto de la invitación cursada por esta comisión, una comisión investigadora de actos de órganos públicos encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo. Le ofrezco la palabra al director subrogante, no sé cuál es su representación, a don Jean-Pierre Couchot. Muchas gracias, presidente. Entiendo que es cierto. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, soy el subdirector. Pido permiso, presidente, para poder compartir una presentación de PowerPoint. Se lo van a dar. Está autorizado. Ah, ya, me lo van a. Ahí está, ya. Ahí pueden ver, porque yo no estoy muy familiarizado con. Ahí se ve. Bueno, ya, para ir al grano y no quitarles mucho tiempo, diputados. Comentarles un poco qué es lo que el CERNAC, cuáles son sus facultades y qué es lo que hemos hecho en relación a este mercado, ¿ya? Como prevención, advertir que, como lo mencionaré más adelante, las facultades del CERNAC en este ámbito son poco reducidas y por así decirlo, de cierta forma, secundarias al actuar de la Fiscalía Nacional Económica. Señores diputados, ustedes deben tener estos datos a mano, pero solamente recordarlos que, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía Nacional Económica, los montos de balones de gas y en materia de gas representan un elevado porcentaje del presupuesto familiar, entre un 19 a 13%, con valores bastante significativos en los precios que mensualmente gastan las familias. Y por eso que eso también denota importancia para el CERNAC, porque precisamente, de acuerdo al artículo 58 de letra J, una de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor es poder también orientar a los consumidores en adoptar mejores decisiones de consumo. Precisamente podría ser en este ámbito del gas licuado, y precisamente con la única sola limitación de no afectar las normas de libre competencia fijadas en el Decreto Ley 211. Como muestra de la evolución de los reclamos que se han ido presentando ante el CERNAC, acá podemos comprender un periodo que va entre enero de 2018 y este mes de julio del año 2021, donde superamos con creces los 8.500 reclamos, casi 8.700 reclamos, en donde se va distinguiendo el gas domiciliario de cañería y el gas licuado, el más típico que es en balón, ¿cierto? Y ahí hemos podido ver cómo se han mantenido ciertamente estables, pero el 2020 se ve una evolución un poco mayor, ya saltando de los 2.100 y fracción hacia ya directamente la barrera de los 3.000, por lo tanto ahí hemos visto una evolución de estos reclamos. Ahora, si es que queremos hacer un zoom dentro de estos reclamos, un primer recuadro, que es el que estoy exhibiendo ahora, incluye la diferenciación de los principales actores del mercado
separando los años hasta lo que va hasta con fecha corte de julio del 15 de este mes, donde podemos ir viendo cuál ha sido el comportamiento por empresa y a lo largo de estos años, ¿ya? Donde hemos visto quizá que se va produciendo un aumento en la empresa que ocupa el primer lugar, y luego es un poco dispar o un poco estable dependiendo de la compañía que se trate. Por lo tanto, no podemos advertir una tendencia única y exclusiva respecto de todo, sino que depende de cada proveedor, como nosotros lo denominamos de acuerdo a la ley del consumidor. Ahora, otro factor importante para nosotros como servicio de poder explicarles es que nosotros también contamos con subelementos o subcategorías del reclamo. Podemos distinguir si es que el proveedor acoge el reclamo, no lo acoge, si es que el proveedor no responde los reclamos de los consumidores. También el proveedor en algunos casos podría informar que el caso no procede porque directamente el caso ya fue solucionado, o estima el proveedor que la ley del consumidor en ese caso no obligaría, se revisa y se puede determinar cuál es la causal de cierre. Y eso es lo que podemos ver en ese recuadro, dependiendo de los años que ahí se informa. El año pasado, específicamente el 20 de marzo, cuando la pandemia por coronavirus ya era una realidad en nuestro país, nosotros, junto con otros mercados, pero específicamente en este mercado de distribución de gas, adoptamos medidas e iniciamos una fiscalización a estas 8 empresas que se mencionan en la lámina que se está exhibiendo en este momento, y los resultados de esa fiscalización fueron compartidos en el mes de junio de ese mismo año con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en términos generales lo que se buscó fueron bastante específicos: qué medidas de contingencia estos proveedores iban a adoptar para afrontar el periodo de pandemia, específicamente en lo que se refiere a mecanismos de información y de atención al cliente y de medidas que se adoptaban para asegurar la venta y el suministro de este producto. No se encontraron ningún tipo de hallazgo, las respuestas fueron satisfactorias, y por lo tanto las acciones de fiscalización fueron cerradas en el mes de junio de ese año porque no habían hallazgos de que existieran infracciones, perjuicio de haber compartido esta información con el regulador sectorial. Un dato quizá interesante es que el SERNAC cuenta con un producto, por así decirlo, distinto, muy parecido pero distinto a los reclamos, y que se llaman las alertas ciudadanas. Y las alertas ciudadanas, a diferencia de los reclamos, lo que permiten es que una persona que, no pudiendo estar directamente afectada en sus derechos como consumidor, puede poner en conocimiento del SERNAC una situación cualquiera que pudiera significar que algunos consumidores están siendo afectados en sus derechos. Y, por ejemplo, podría ser este el caso. Y hemos recibido 9 alertas ciudadanas en donde se da cuenta de ciertas alzas en el precio y en donde los consumidores reclaman esta situación. En la columna que yo tengo en mi pantalla al lado izquierdo se puede ver la fecha de ingreso, luego la descripción y el número del caso donde van haciendo poniendo en conocimiento del SERNAC estas situaciones. Y la última es del mes de abril de este año. Por lo tanto, nosotros ponemos a disposición de esta comisión esta información, va a estar, y si es necesario complementarla, la complementaremos, pero durante este año estos son los 9 casos que han ingresado por vía de alertas ciudadanas. Retrocedo porque es importante también hacer presente que hay un recuadro que en la presentación final y en la minuta que enviaré, hay un recuadro mucho más grande que son las causales de reclamo. Y la principal causal de reclamo que se mantiene estable durante el periodo desde 2018 hasta la fecha es el cobro de un precio superior al informado o exhibido. De buenas a primeras uno podría pensar que esto es indiciario de que hay cierta distorsión en el precio, aumento en el precio, pero específicamente esta causal alude, y para que cuando los señores diputados reciban esta información, concluyan quizá, no se confundan en la conclusión, porque esta causal de cobro superior al precio
se refiere de que una empresa publica, por ejemplo, vale 1.000 pesos y al momento de ir a pagar cobran 1.500, por ejemplo, cobran 2.000 pesos. No necesariamente significa que hay un alza en relación a un periodo anterior. Luego, servicio defectuoso, que no tendría nada que ver con la razón de esta comisión, pero en tercer lugar hay un dato bastante interesante y que eso lo van a poder ver en la minuta porque no cabe en una lámina porque es muy grande la sábana. En tercer lugar está la categoría que es empresa realiza cobros superiores o duplicados. Esa es la que podría ser de mayor interés porque vemos que el 2018 hay 0 reclamos, 2019 hay 0 reclamos, 2021 0, pero en 2020 hay 403 reclamos. Por lo tanto, si es que se necesitara mayor precisión en cuanto a esos reclamos, no hay inconvenientes en poder hacerlo llegar a esta comisión. Solamente, señor presidente, quería precisar esa información, porque al momento de recibir la información completa y la minuta, se pudiera sacar la conclusión correcta y no generar confusiones. Y lo mencioné al principio de esta presentación, señor presidente, en el sentido de que las facultades del CERNAC en este sentido son, por así decirlo, secundarias o actúan a posteriori de lo que el órgano competente, en este caso, que es la Fiscalía Nacional Económica, pudiera decir. Sabemos que la Fiscalía está realizando un estudio, eventualmente ese estudio podría determinar si es que hay hallazgos de que se formalice la investigación, y luego de ello es que el órgano llegara a la convicción de que hay una conducta concertada para fijar precios, presentará un requerimiento y ese requerimiento tendrá una tramitación. ¿Y por qué menciono esto? Porque de acuerdo a la regulación actual, el artículo 30 del Decreto Ley 211 establece expresamente que la acción de indemnización de perjuicios se interpondrá posteriormente, por así decirlo, parafraseando la norma, posteriormente al juicio de libre competencia, una vez que haya sido declarada la existencia de una conducta colusoria. Por lo tanto, la conducta del CERNAC viene a ser complementaria en el sentido de que la Fiscalía Nacional Económica investiga, detecta y busca la sanción de un cartel para desbaratarlo y sancionarlo, y el CERNAC va, acto seguido de eso, solicitando, pidiendo indemnizaciones para los consumidores afectados porque precisamente la colusión afecta a los consumidores finales de bienes y servicios. Y es por eso que el CERNAC cuenta con esta facultad y, de acuerdo a una modificación del año 2016, expresamente la ley del consumidor hoy reconoce que es posible interponer acciones colectivas de la ley del consumidor cuando hay presencia de ilícitos anticompetitivos. Por lo tanto, el CERNAC lo que esperará es que si eventualmente hay una investigación, se detecta que hay un cartel, una vez que existe una sentencia que lo condene y así lo declare, el CERNAC intentará una acción colectiva o bien promoverá un procedimiento voluntario colectivo para buscar una compensación y evitar los largos tiempos de tramitación de un juicio que demoren las compensaciones para los consumidores, señor presidente. Cualquier precisión respecto a esto puedo explicarlo con mayor claridad porque es un poco confusa esta situación, esta regulación. Y desde el punto de vista de ejecución, también en el ejercicio de nuestras facultades, nosotros estamos en condiciones de poder realizar dentro de un lapso de tiempo de 2, 3 meses, 3 meses, yo diría como mínimo, un estudio que pudiera comprender la experiencia de los consumidores y el comportamiento que tienen en el mercado del gas, es decir, qué habilidad tienen, por ejemplo, para cambiarse de un proveedor a otro, etcétera. En algunos casos, porque son redes ya instaladas, pero en los otros casos de balones de gas quizás podría revisar esa situación y eventualmente complementar con la facultad fiscalizadora en cuanto a requerimientos de información, cómo se están informando la publicidad, los precios, y si es que detectamos brechas en ese sentido, también nuestras facultades nos permiten fiscalizar más duramente en ese sentido y exigir a estas empresas a que el CERNAC le entreguen información. Eso es todo en cuanto puedo informar, señor presidente, y quedo disponible si es que hay alguna consulta que formular.
Bien, muchas gracias al subdirector nacional del CERNAC, Jean-Pierre Pouchot. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre la presentación realizada por el CERNAC en esta segunda sesión de la Comisión Investigadora. Hay que recordar que nosotros tuvimos de invitado a la Fiscalía Nacional Económica en la sesión anterior y hoy día en esta segunda sesión hemos invitado al Servicio Nacional del Consumidor, al señor subdirector Jean-Pierre Pouchot. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Bien, yo quisiera hacer una consulta, subdirector. La verdad es que llama la atención que el CERNAC no haya aplicado ningún tipo de sanción. Yo entiendo que ustedes tienen atribuciones limitadas, pero cuando hay entidades públicas del Estado que han denunciado y que han señalado con claridad y con antecedentes que ha habido un aumento en el precio del gas licuado. Solamente señalarle que el año pasado el Instituto Nacional de Estadística señaló un aumento de un 1,6% en marzo del año pasado, a pocos meses de iniciar la pandemia, y luego a 12 meses el INE señaló que había existido un aumento de un 13,6% del precio del gas. Es decir, un aumento importante que afectó, por supuesto, en este caso principalmente a la zona central de Chile, pero que en la zona extrema este valor aumenta. O sea, solamente por tomar el caso y el ejemplo del balón de 15, que se ocupa mucho en las regiones, la gran mayoría de los chilenos ocupa el gas a través de balones de gas, porque prácticamente el 84% de los chilenos ocupa el balón. Se detectó que efectivamente hubo un aumento en el balón de 15 en la zona central que llegó a los 23.000 pesos. Esto en la zona extrema ha sido brutal, porque el balón de 15 en algunas comunas ha llegado a 34.000 pesos. Entonces llama la atención la poca acción por parte del CERNAC. Ahora, mi consulta es, ¿el CERNAC tiene que actuar solamente cuando hay denuncias o puede actuar por voluntad propia, tomando en cuenta que hay instituciones del Estado que han señalado un alza importante en el precio de este bien fundamental de la canasta básica familiar? Hay que señalar que una familia en Chile destina prácticamente el 19% de su ingreso al gas. Por eso es que es tan importante también esta comisión y poder abordar efectivamente, junto con esperar la determinación de la Fiscalía Nacional Económica, si es que hay una eventual colusión, buscar mecanismos que permitan regular el precio del gas, tomando en cuenta lo importante que es para las familias chilenas. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que como CERNAC, dentro si uno revisara el artículo 58 de la ley, el CERNAC no cuenta con facultades relacionadas a determinación o aumentos de precios, ¿cierto? Por cierto que estos aumentos de precios son muy importantes y significativos, y ahí claramente uno no puede más que empatizar con esta preocupación que significan estos aumentos de precios, presidente. Pero creo que la institucionalidad está funcionando, porque como CERNAC quizá podríamos hacer algo, pero la Fiscalía Nacional Económica es la que tiene las mayores facultades presentes en este caso para poder investigar. Ya la Fiscalía estaba realizando un estudio de comportamiento de este mercado. Eventualmente la investigación que se pudiera iniciar también va a arrojar conclusiones y resultados que son obviamente secretos por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, en ese sentido nosotros facultades no tenemos, tampoco quisiéramos, pero tampoco podemos aplicar sanciones. Como SNAC, si tomamos conocimiento de alguna situación que constituye infracción a la ley del consumidor o a los derechos de los consumidores establecidos en otra norma, nosotros podríamos iniciar eventualmente una denuncia o una acción colectiva en ese caso, pero nuestras facultades son limitadas en ese sentido y el CERNAC no contamos ciertamente con facultades para poder regular precios. En este caso habrá que dilucidar, señor presidente, finalmente si es que lo que ha operado fueron
directamente solo las fuerzas del mercado, o bien, si es que en el caso contrario hay un acuerdo concertado de voluntades tendientes a generar un aumento del precio y con eso restringir la competencia. Y eso deberá ser determinado y concluido por parte de la Fiscalía Nacional Económica si es que llega a esa convicción y presentar el posterior requerimiento. Tomo su palabra, señor presidente, en que este es un tema de suma importancia y relevancia, sobre todo por lo que representa para el bolsillo de las familias chilenas. Y nosotros, dentro de las facultades que podríamos desplegar, serían estos estudios, eventualmente comparadores y cotizadores de precios, los podríamos analizar en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica, puesto que habría que analizar los efectos pro-competitivos, es decir, que puedan beneficiar a los consumidores de contar con estos mecanismos. Y precisamente como hay una comisión investigadora y este tema está siendo fiscalizado, revisado por la Fiscalía Nacional Económica, tendríamos que coordinar con ellos la realización de un eventual cotizador de precios, precisamente para no poder entorpecer la investigación que ellos pudieran estar realizando. Pero como corolario, presidente, para no extenderme más en mi respuesta, creo que tiene razón en que este es un tema muy importante, pero solo precisar de que las distintas instituciones tenemos distintas facultades y en ese sentido creo que como Estado hay que intentar que estemos mejor coordinados y desde ese punto de vista pierda cuidado que si eventualmente se detectara un acuerdo colusorio, el SERNAC sí va a ejercer sus facultades porque precisamente es algo que hemos anhelado durante mucho tiempo, precisamente en este ámbito de la libre competencia, porque estos atentados afectan no solo al mercado, sino que finalmente afectan a todos los chilenos, a nosotros, porque los beneficiarios de una libre competencia son precisamente los consumidores del presente. Muy bien, le ofrezco la palabra al honorable diputado don Sergio Bobadilla. Ilústrenos, señor diputado. Solo, presidente, no, si solo yo quería hacer una reflexión a la luz de sus comentarios que los comparto total y absolutamente. El tema del gas es un tema extremadamente sensible y sensible en dos aspectos, fundamentalmente por la época del año que estamos viviendo. O sea, tenemos que tener presente siempre de que el único medio para cocinar sus alimentos, muchas familias a lo largo del país, es la utilización del gas. Y por otro lado, por la época del año que estamos viviendo, muchas familias utilizan el gas para calefaccionarse. Por lo tanto, es un tema extremadamente urgente de poder abordarlo. Y yo aquí, presidente, voy a decirlo derechamente, yo echo de menos una actitud más proactiva por parte del SERNAC y la Fiscalía Nacional Económica, que muchas veces solo actúan frente a alguna denuncia. Y yo creo que frente a situaciones como esta hay que actuar de oficio y hay que jugársela porque efectivamente las reglas del juego se cumplan y que no tengamos que caer en esto, en una comisión investigadora para que finalmente los órganos del Estado operen en beneficio de muchos chilenos y muchos habitantes de nuestro país que están siendo afectados. Por lo tanto, yo hago esta reflexión y por cierto que se la hago con todo respeto al representante del SERNAC. Aquí no debemos esperar que se denuncie, sino que cuando hay ruido es porque algo pasa. Y ahí yo le hago un llamado al SERNAC y por cierto a la Fiscalía Económica que tienen que tener una actitud proactiva y no ser meros espectadores de cómo hay algunos que están abusando de las reglas del juego y perjudicando a millones de chilenos. Nada más, presidente. Hay que indicar de que en algún minuto algunos parlamentarios oficiamos a la Fiscalía Nacional Económica para que investigara una eventual colusión en el precio del gas y finalmente luego de eso la Fiscalía Nacional comienza esta investigación. Así que coincido absolutamente con lo que usted afirma. Le ofrezco la palabra al diputado Ramón Galleguillos. Gracias, presidente. Con los buenos días para todos quienes están integrados en esta comisión. Estaba escuchando atentamente y de verdad, presidente, comparto lo expresado recientemente por mi colega.
con relación a que hace falta ante la opinión pública, no solamente ante nosotros, porque esto que estamos sesionando lo está viendo el país. Una cuestión que tiene que ver con ser más drástico, y yo no digo que más menos debe cumplir su rol a cabalidad. Es cierto, el CERNAC dice claramente ante la opinión pública que es el organismo, es el servicio que defiende los derechos del consumidor, ningún otro derecho del consumidor. Y aquí está en juego precisamente un derecho al consumidor que ve, que observa que hay una variedad, hay una cosa variopinto, ¿no?, en todo el territorio. Yo represento zona extrema, Magallanes zona extrema, zona centro del país, obviamente los valores son muy distintos, pero cuando uno ve que aquí hay una cosa que aumenta considerablemente, como habrá una explicación el día de mañana, por ejemplo, en los combustibles. Los combustibles superaron el 1.000 pesos el litro de gasolina, llámese como se llame, 93, 95, 97, querosén, y el gas. Entonces, alguien tendrá que dar una explicación mañana en otra comisión por esto. Pero esto que nos convoca el día de hoy, el gas licuado, aparenta, ¿cierto?, tener aires de colusión, y eso es lo que buscamos, despejar, ¿cierto?, que la opinión pública crea que hay una colusión en los valores del gas. Ahora, todos sabemos que Chile es un país monoproductor, y además que practica una sociedad libre de mercado, pero no por eso, ¿cierto?, porque practica una sociedad libre de mercado, uno va a agachar las orejas, como se dice popularmente, y decir, bueno, tenemos que atenernos a esos precios. No, pues que no es así. Ya hemos pillado colusión del confort, colusión del pollo, colusión de los medicamentos. O sea, el país en general tiene un comportamiento de colusión. Y esto no es un insulto, no es una difamación, una injuria y calumnia para nadie. Es simplemente lo que está en la práctica. Entonces, cuando se llama a crear, ¿cierto?, una comisión investigadora que preside usted, estimado presidente Calixto, tenemos que dar una fe e imagen al país que realmente queremos que esto, no sé si habrá solución, qué va a decir finalmente la Fiscalía Nacional Económica, el CERNAC tiene que pronunciarse también más abiertamente, no solamente en esta comisión, sino que entramos en juego siempre los diputados, que estamos amparando a los empresarios, que esto, que lo otro, cosas que cada cual le podrá dar la lectura que quiera. Pero, por ejemplo, estimado presidente, yo no sé si acá hay diputados que integran la Comisión Bomberos. Yo he visto en esa comisión, por ejemplo, que no hay voluntad de seguir con la comisión y para llegar potencialmente a una comisión investigadora. Pero pongo ese ejemplo porque no quiero que, yo que estoy participando en esta comisión, se llegue exactamente a lo mismo, a que quede la duda ante la opinión pública que no ha estado la voluntad de seguir adelante, qué sé yo. Nosotros llevamos 2 sesiones recién. Esto recién comienza. Entonces yo a don Jean-Pierre le pediría, estimado, ¿cierto?, un pronunciamiento más abierto ante la opinión pública, porque está obligado. Usted defiende los intereses del consumidor. Y ese es el que nos dice a nosotros que cómo es posible que el gas haya tenido un considerable aumento y no haya una explicación. Volvemos a lo mismo. Cuando estamos con el tema de los combustibles, que se va a tener que ventilar o no, uno se pregunta, y la opinión pública se pregunta y dice, ¿dónde está el Fondo de Estabilización del Petróleo? Que nadie lo nombra. Los programas de televisión, noticieros, hablan, pero nadie dice, ¿y está cumpliendo su rol el Fondo de Estabilización del Petróleo? Que tiene que ver con las alzas. Recordemos que si un litro subía a 6 pesos, 3 pesos absorbía el Fondo, ¿cierto?, de Estabilización del Petróleo y 3 el cliente. Yo no digo que aquí sea exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, la opinión pública se da cuenta de esos detalles. Bueno, yo abrigo la esperanza, estimado presidente Calixto, que esto vaya clarificándose en la medida que vayamos sesionando y tengamos finalmente un pronunciamiento si aquí ha habido un atisbo de colusión. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Ramón Galleguillos, desde el norte de nuestro país. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Mire, yo antes de ofrecerle la palabra al subdirector nacional, quiero hacer un poco de historia, porque creo que es bien importante a propósito de lo que dijo el diputado Bobadilla y también, por supuesto, el diputado Ramón Galleguillos. Nosotros, un grupo de parlamentarios, enviamos un oficio de fiscalización
a la Fiscalía Nacional Económica justamente para denunciar una eventual colusión en el precio del gas. Habíamos visto y recibido denuncias de muchas personas de todo el país que había aumentado de manera sustantiva el valor de este elemento que es fundamental. Yo decía recién que el gas representa, para aquellos que compran a través de balón, el gas representa el 19% de la canasta básica familiar. Por ende, es un elemento de primera necesidad, no es un lujo. Y por eso es tan importante de poder fiscalizar cuando esto se está escapando del control por parte de las instituciones del Estado. Nosotros, además, luego de eso, de enviar este oficio, también se suma un segundo oficio de un grupo de parlamentarios también en la misma línea, y por eso me felicito que todos los parlamentarios hoy día estemos en la misma línea, es decir, de buscar efectivamente mayor regulación y fiscalización a este elemento fundamental. Y vimos, por supuesto, un aumento del precio del gas que llegó al 13,6% en 12 meses. Y eso es claramente inmoral. Pero eso fue contrastado y además respaldado, diría yo, por la Fiscalía Nacional Económica, que si bien todavía no emite un resultado final respecto de su fiscalización, señaló de manera explícita que el mercado del gas no está funcionando. Y lo hizo en especial apunte a las tres principales empresas que concentran el mercado, Gasco, Abastible y Lipigas, no solamente por la concentración en la venta, sino que también en la importación. Hay que recordar que el 75% del gas importado entra por tres terminales que son de los mismos dueños de estas tres empresas, Gasco, Abastible y Lipigas. Por ende, evidentemente hay una relación de una alta concentración, afirmación que también lo señaló la Fiscalía Nacional Económica. El INE respaldó la información que nosotros denunciamos desde el Congreso Nacional, señalando que había existido efectivamente un aumento en este precio del gas. En la zona extrema, yo le decía que ha llegado en algunas comunas el balón de 15, cuando antes costaba 16, 17 mil pesos, hoy día está llegando a 34 mil pesos. Eso claramente demuestra que está al criterio del sector privado el alza o no del precio del gas. El tema es qué hace el CERNAC. Yo lo pregunto de verdad, en muy buena lid, ¿por qué el CERNAC tiene que esperar finalmente la denuncia o la investigación final de la Fiscalía Nacional Económica para poder recién tomar algún tipo de medida? Yo pregunto, estimado subdirector nacional del CERNAC, ¿cuáles han sido las sanciones que ha aplicado el CERNAC? Porque el CERNAC también puede aplicar sanciones cuando efectivamente corrobora que el mercado no está funcionando bien, que han habido situaciones irregulares en el alza de precios, porque en definitiva ustedes son los que defienden a los consumidores, ustedes los que supuestamente los defienden. Entonces ahí hoy día yo sé que se ha dicho mucho en el Congreso y hemos tramitado alguna iniciativa que efectivamente busca entregarle más herramientas al CERNAC, porque sabemos que carece justamente de eso, pero llama la atención la pasividad. Y por eso es que se lo represento, por supuesto, con mucho respeto, no es algo personal, sino que es a la institución, de por qué no se ha aplicado sanciones a estas empresas que evidentemente, yo no sé si se han coludido porque es un tema que va a tener que determinar la Fiscalía Nacional Económica, pero que ha aumentado los precios sin preguntarle a nadie, evidentemente lo ha hecho y eso ha ido en directo perjuicio de los consumidores. Le ofrezco la palabra a don Jean-Pierre Puchot. Muchas gracias, presidente. He tomado nota de lo que han mencionado los honorables diputados en sus intervenciones para recogerla y también quizá complementarla en la minuta informe que enviaremos posterior a esta sesión. Ya usted, diputado, plantea preguntas que son súper importantes de explicarlas y de responderlas. Y en ese sentido, presidente, mencionar de que como CERNAC no tenemos facultades para poder sancionar. El CERNAC lo que tenemos facultad para poder realizar es que si el CERNAC detecta una conducta y eventualmente toma conocimiento de que hay una infracción, lo que el CERNAC hace es denunciar o bien presentar una demanda colectiva, ya sea ante un juzgado de policía local, si es un caso de interés general o un caso más acotado, por así decirlo, y si es un caso más grande, más
que obedece a lo que se denomina interés colectivo o difuso, es presentar una demanda para la protección del interés colectivo difuso a través de un procedimiento de acciones de clase ante un juzgado civil. Lamentablemente, esos tiempos han tratado de acotarse con distintas instancias legislativas, pero yo, presidente, me atrevería a decir que esos juicios colectivos pueden tardar hasta 5 o 6 años en ser tramitados. Son juicios muy, muy largos que llegan incluso hasta la Corte Suprema por vía de recursos de casación. Paralelamente, con la última gran reforma de la Ley 21.081, se consagró lo que se denominan los procedimientos voluntarios colectivos, que lo que buscan es evitar un juicio y que la empresa que formule una propuesta de compensación que obedece a ciertos estándares que el SERNAC ya ha establecido y son públicos, y evitar un juicio y que se compense patrimonialmente a los consumidores. Y eso evita, por ejemplo, el pago de una multa. ¿Qué es lo que ocurre, señor presidente, en materia de libre competencia? Y esto es muy importante mencionarlo. En materia de libre competencia existen dos grandes tipos de sanciones en materia de colusión. Una es la sanción para poder sancionar un cartel, y otra de las sanciones es lo que se podríamos denominar una sanción civil, es decir, indemnizaciones que pueden demandarla otros competidores no coludidos y que se pudieran haber visto afectados por esta colusión. Un aumento del precio, ellos también pueden verse afectados. Y por otro lado, los consumidores, como beneficiarios de la libre competencia, también tienen derecho a poder demandar indemnizaciones por la colusión, básicamente por el aumento del precio. Y lo que el SERNAC hace es que actúa en representación de los consumidores a través de estas acciones colectivas, cuando hay una colusión. Luego, mencionar que la doctrina comparada y las legislaciones comparadas contemplan dos tipos de modelos, ¿ya? Un modelo que se denomina stand-alone. Los modelos stand-alone permiten, por ejemplo, que la acción indemnizatoria se tramite conjuntamente con la denuncia por colusión y vayan corriendo en carriles pegados, por así decirlo, coetáneamente. Otra manifestación de ese modelo stand-alone es que el afectado, la víctima, en este caso el SERNAC, pudiera presentar una demanda de indemnización de perjuicios sin que sea necesario que se haya declarado la existencia de una colusión. En la vereda de al frente tenemos lo que se denomina los modelos follow-on, es decir, aquellos modelos en que consagran que la acción de indemnización de perjuicios se interpone posteriormente, una vez que ha quedado asentada la existencia de una colusión, que ha sido sancionada y que ha sido declarada. Y la verdad, señor presidente, es que la Fiscalía lo explicará, por cierto, mejor que yo. Una de las características principales de los carteles es que son infracciones secretas, secretísimas. Y es por eso que la Fiscalía cuenta con facultades especiales de intervención, de incautación, de poder pedir auxilio para tener medidas mucho más exclusivas, ¿cierto? De hecho, la regulación de la delación compensada también tiene ciertas reglas particulares, precisamente porque detectar una colusión es muy complejo, porque es una conducta que por su esencia es secreta. Nadie anda intentando dejar rastro de que se ha coludido, y por eso que es muy difícil. El modelo chileno, en su artículo 30 del decreto de ley 211, que yo lo transcribí ahí, señor presidente, establece expresamente cuál es el modelo de acciones. Es decir, de que una vez que la acción de perjuicio se interpondrá ante el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que conozca o que haya conocido en ese caso del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, respetando el principio de legalidad y en el marco de un Estado de Derecho, nosotros como SERNAC debemos actuar en base a lo que la ley establece y nos faculte. Si el día de mañana la ley nos facultara para presentar otro tipo de acciones, quizá como yo comentaba, en estos modelos stand-alone, tendríamos que analizar bajo esas circunstancias qué posibilidades de éxito tendríamos nosotros como SERNAC de perseguir esas conductas. Pero velar por el funcionamiento de la libre competencia es una tarea que le corresponde a la Fiscalía Nacional Económica por mandato legal y que nosotros coadyuvamos en ese ejercicio precisamente aumentando el efecto disuasivo de infringir las normas de libre competencia, porque con el asentamiento de estas acciones indemnizatorias
Ya no solamente quien se colude tiene que estar preocupado de una sanción de multa a beneficio fiscal, no solamente de que exista la sanción por el delito de colusión, sino que también patrimonialmente va a tener que reparar todos los daños que se hayan causado a los consumidores. Por lo tanto, cerrando y para no seguir extendiéndome, señor presidente, creo que esa es la explicación, ¿ya? No sé si será la mejor, la peor, pero esa es la explicación, señor presidente, de cómo opera este sistema en materia de libre competencia respecto a las atribuciones del CERNAC, señor presidente. Las acciones de fiscalización han realizado desde el CERNAC, creo que usted lo mencionó en su presentación, pero ¿cuántas acciones de fiscalización en el país se ha hecho a estas empresas de venta de gas? El año pasado, señor presidente, en el mes de marzo realizamos 8 fiscalizaciones a 8 empresas, precisamente por las medidas que se iban a adoptar a propósito de la situación de pandemia. Ya. ¿Este año? Este año no hemos dispuesto acciones de fiscalización en contra de este mercado. Ya. Y para que ustedes realicen ese tipo de fiscalizaciones, necesitan denuncias. Pueden ser reclamos, también pueden ser de oficio, señor presidente. Precisar que en materia de fiscalización, la fiscalización, el modelo de fiscalización de CERNAC y que está establecido expresamente en la ley del consumidor, es de una fiscalización que se denomina basada en riesgo. Y la propia ley del consumidor establece reglas para que el CERNAC realice esta fiscalización, en el sentido de que deberá tomar en consideración cuáles son los mercados más afectados por distintos patrones que la subdirección de fiscalización, que es una subdirección autónoma e independiente al interior del CERNAC, donde existen murallas chinas verdaderas, donde el resto de las subdirecciones no pueden conocer cuál es el contenido de ese plan, solamente pueden conocer cuáles son las directrices generales de esos planes de fiscalización para que los distintos actores del mercado conozcan de antemano cuál va a ser la actividad fiscalizadora del CERNAC, y eso está planificado para cada año, previamente en el año inmediatamente anterior, naturalmente. Bien. ¿Alguna otra intervención de las señoras y señores parlamentarios presentes en la comisión? Yo no sé, secretario, si podemos tomar algún acuerdo con los diputados presentes. Me parece que no tenemos quórum, ¿no? Tengo aquí el listado de diputados. No, estamos con quórum de acuerdo a lo que veo aquí en pantalla. Tenemos 4 diputados. De manera Bueno. que tomar de acuerdo. Sí, yo quiero proponer a la comisión si es que podemos solicitar formalmente en un oficio desde la comisión investigadora que el CERNAC pueda realizar acciones de fiscalización a estas empresas que están señaladas, incluso por la misma Fiscalía Nacional Económica, por una eventual colusión, y que claramente han aumentado, se han registrado aumentos de precios desde el inicio de la pandemia a la fecha. Yo creo que, o sea, a mí me parece que no corresponde, digamos, que el CERNAC tenga una acción tan complaciente. Yo esperaría que con todas las denuncias que han aparecido públicamente en la prensa por parte de los mismos parlamentarios, el CERNAC hubiera realizado algún tipo de acciones de fiscalización este año en curso. Ya estamos a julio y me dice el subdirector nacional que el CERNAC no ha realizado ningún tipo de fiscalización y que el año pasado se realizaron 8. Entonces, yo creo que es muy importante que la comisión pueda tomar un acuerdo en esa línea de solicitar a el CERNAC que pueda realizar esta fiscalización producto del aumento de precios. Ustedes a lo mejor desde la Secretaría pueden precisar el tenor del oficio, por lo tanto acordamos, si le parece a las señoras y señores parlamentarios. ¿Te parece, Ramón? Así es, presidente. Está acordado y así se oficia el CERNAC. Bien. Bien, ofrezco la palabra. ¿Alguna otra consulta? No sé si el subdirector quiere señalar algo más. Bien. Entonces, entiendo que hay que acordar también con quién seguimos. Podemos ser con ADECU, puede ser Hernán Calderón, o bien ODECU, Estefan Larenas. Usted dirá.
Sí, mire, yo creo que sería importante contar con la presencia del Ejecutivo. Yo creo que sería importante invitar para la próxima comisión al ministro competente en esta área, no sé si el ministro de Energía. Ministro de Energía o ministro de Economía. Puede ser cualquiera de los dos. Energía. Sí, sí, yo creo que es importante contar con el ministro de Energía porque junto con el análisis y el diagnóstico, que de alguna manera ya tenemos luego de la presentación de la Fiscalía Nacional Económica y también del CERNAC, yo creo que es importante saber cuál es la posición oficial de la autoridad política, del gobierno, y también buscar mecanismos, ir generando ya algún tipo de alternativa de mecanismos que permitan buscar una regulación a este elemento que es tan importante y vital para la canasta básica de los chilenos. ¿Les parece bien, Ramón? ¿Te parece bien? Muy bien. Así se acuerda, presidente. Sí, presidente, estoy de acuerdo. Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradecemos, por supuesto, al subdirector nacional del CERNAC, don Jean-Pierre Couchot. No sé si está bien pronunciado su apellido. Sí. Bien, agradecemos por supuesto su presentación y por supuesto le pido que pueda expresar nuestros saludos al director nacional del CERNAC también por aceptar esta invitación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy buenos días. Adiós.